Crece la polémica por fotos incluidas en el dossier contra Venezuela que el presidente Iván Duque presentó en la ONU. Hablaremos con el periodista del Colombiano, quien reveló que una de las imágenes incluidas en el documento no era del vecino país, sino de Cauca. Hablamos con el personero del Tambo Cauca en ese entonces, que nos confirma la información. Horas más tarde, la agencia AFP aseguró que usaron otra imagen de ellos, tomada también en Colombia. ¿Qué responde el gobierno? La Asamblea de la ONU además dejó otra imagen para la posteridad y la reflexión, la del presidente salvadoreño Nayib Bukele tomándose una selfie en pleno discurso. Me complace dirigirme a ustedes por primera ocasión desde esta palestra. Ahora, solo un segundo si me permiten. ¿Qué hay detrás de ese gesto y de la calificación de obsoleta que el mandatario le dio a la forma en la que se dirigen a sus homólogos? Y se ocultan los likes en Facebook. En Australia iniciaron una prueba para esconder el contador de me gusta en esa red social. Quieren comprobar si eso puede generar un entorno más saludable para sus usuarios. Con un especialista discutiremos la iniciativa. Esto es Sala de Prensa. Bienvenidos a Sala de Prensa. Termina hoy una semana llena de noticias y aquí nos tomamos el tiempo para entender algunas de ellas. Hola, Germán. Hola, Margarita. Y empezamos de una vez porque hay muchos temas hoy sobre la mesa. Empezamos con una polémica que sigue creciendo. El miércoles pasado, usted lo recuerda y todos ustedes, el presidente Iván Duque se dirigió a la Asamblea de las Naciones Unidas. Sí. Y dedicó buena parte de su discurso a la situación en Venezuela y la complicidad del régimen Maduro con grupos ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC. Sí, pues hasta mostró un dossier de 128 páginas que incluso le entregó al secretario general de la organización, Antonio Guterres, con las pruebas o lo que llamaron pruebas de esa denuncia. Ahí llegó el problema. Cuando se conoció parte del contenido de ese documento, El Colombiano, el diario con base en Medellín, reveló que una de las fotos en el dossier no era de Venezuela, como se afirmaba en el documento, sino de guerrilleros del ELN con un grupo de niños, pero que según el diario fue tomada en Cauca y de hecho había sido publicada en 2015. Pero precisamente vamos a hablar en este momento con uno de los periodistas del Colombiano que hizo esa revelación. Antes, escuchemos lo que dijeron las autoridades sobre este polémico tema. La organización Fundaredes lo presenta en el 2018 y en la página 10 hace referencia a esa amenaza que tienen los institutos educativos en el estado del Táchira, y ahí aparece la foto. Realmente la foto se toma como una referencia, antes que como una prueba, se toma es como una referencia. El tema de la fecha de la foto no cambia en nada lo que es el fondo de la denuncia. Para poder llegar a un informe de tal magnitud y de tanta trascendencia para Colombia hay que recurrir a diferentes fuentes y poder llevar un informe que efectivamente es verídico, fue verificado por las fuerzas militares. Margarita, pero ahí no termina el asunto. Hacia el mediodía de hoy, y lo informamos aquí en Noticias Caracol, la agencia de noticias francesa AFP aseguró que dentro del dossier hay otra imagen tomada por uno de sus fotógrafos. Pues miren, esta es la foto en donde se ve una cabaña marcada con un grafiti alusivo al ELN. La encontramos en el banco de fotografías de archivo de AFP, que informa que esa foto fue tomada en septiembre de 2018 en Colombia. Y en el informe presentado ante Naciones Unidas, el gobierno colombiano había asegurado que se trataba del lugar donde había ocurrido una masacre en el estado Bolívar, tras enfrentamientos del ELN con una banda delincuencial venezolana en octubre de 2018. Y se presentó ante la ONU también como una prueba de las conexiones del régimen Maduro con las guerrillas colombianas. Quedan muchas dudas sobre este tema, pero vamos con el tema del Colombiano, el diario El Colombiano, porque nos acompaña desde Medellín Javier Macías. Él es editor de Paz de ese diario. Javier, primero, ¿cómo recibió usted en el 2015? Explíquenos esa fotografía que el gobierno termina incluyendo en el dossier contra Maduro, como si se tratara de una imagen captada en territorio venezolano. Ok, bueno, para todos un saludo. ¿Cómo recibimos esta fotografía? Nosotros en el año 2015 empezamos a hacer unos informes que tenían que ver con el reclutamiento de menores de edad por parte del ELN en Cauca. Nosotros viajamos al terreno, nosotros vamos a Cauca y llegamos a esta población, pues el Tambo. Allí conversamos con la gente, hablamos con las comunidades y las comunidades nos hacen esta denuncia. Nos dicen que guerrilleros del ELN pues, llegaban a su territorio, hacían fiestas, entregaban regalos a los niños,
se disfrazaban de payaso, hacían piñatas, como alguna forma de atraerlos hacia sus filas. Nosotros con esta denuncia, pues lógico, queremos contrastarla, como hacemos los periodistas, vamos y buscamos a las autoridades e inicialmente conversamos con el comandante de la Brigada 29 en ese entonces. Le explicamos la situación, le preguntamos a él por esta denuncia que nos hacían las comunidades y efectivamente el comandante de la Brigada 29 nos corrobora la información, nos dice sí está pasando, esto es real y que incluso pues para complementar la información nos dice que después de que el ELN los engolosina a los niños con este tipo de regalos, los utilizaba para que atentaran contra las tropas llevando explosivos y todo. Nosotros en esta situación, pues ya con esta denuncia empezamos a indagar más y nos llega un informe de inteligencia militar. Y este informe de inteligencia militar nos señala, es un dossier en el que se ven otras fotografías. Resulta que estas fotografías hacen parte de otras actividades que estaba realizando el ELN allí en el Tambo Cauca, con los niños precisamente, jugando con ellos, entregando regalos. Nosotros, ¿qué hacemos ya con esta información que nos entregó inteligencia militar en el 2015? Tratamos de corroborar precisamente ya con otras autoridades, en este caso civiles. Entonces hablamos con el personero del Tambo Cauca y el personero del Tambo Cauca nos dice, sí, esa situación sí se presenta aquí. No puedo decir, nos dice el personero en ese entonces, que no podría afirmar si es con el objetivo de reclutar a los niños, pero sí lo hace, que incluso las familias de allí pues pedían regalos al ELN y que el ELN se los regalaba. Y también hablamos con el defensor del pueblo en ese entonces, el defensor del pueblo regional, y él nos corrobora la información. Ya con toda esta información, con la de las comunidades, con lo que nos entrega inteligencia militar, nosotros hacemos una publicación que la pueden encontrar en la página web del periódico El Colombiano, en la que dice, con piñatas y regalos llevan niños a la guerra. Allí está esta fotografía que el presidente Iván Duque presentó ante la Asamblea de Naciones Unidas. Así nos llega esa fotografía a nosotros en el 2015 y así hicimos la publicación. Javier, el señor Javier Tarazona, director de Fundarredes, la ONG que dice ser la propietaria original de la fotografía, ha dicho hoy y ha explicado que la imagen fue captada en una escuela del estado Táchira por profesores que les proporcionaron esa información. Entonces, alguien ha hecho un uso indebido, o la inteligencia militar que les entregó a ustedes la imagen, o el señor Tarazona está mintiendo. Bueno, yo quiero contarles una situación que nos pasó con el señor Tarazona y pasó el lunes a inicios de esta semana. A mi correo corporativo, es decir, al correo del periódico El Colombiano, nos llega una información de él, en el que, mejor de la ONG Fundarredes, en el que nos decía que el ELN estaba haciendo unos censos en zona fronteriza, en escuelas fronterizas con Colombia, bueno, Venezuela, Colombia. Nos llega esta información, yo empiezo a mirar el dossier, el informe, ellos lo titulan Boletín 13, y descubro que en ese boletín hay una fotografía de un comandante guerrillero del ELN entregando una moto de juguete a un niño, regalándosela. Inmediatamente yo reconozco esa fotografía, hacía parte del dossier que nos entregaron en el 2015 a nosotros, Inteligencia Militar, y yo hablo con el señor Tarazona y le digo, Javier, aquí hay una foto que ustedes están poniendo y están diciendo que es en Venezuela, y es una foto que no es de Venezuela, es una foto que es en Cauca. Él me reconoce el error, él me dice que es cierto, que va a revisar con su equipo, que cree que su equipo la utilizó para recrear la situación, a lo que yo le digo que es delicado, pues porque puede llevar a confusión, y él me agradece, me dice muchísimas gracias, vamos a corregir la situación. Yo tengo estos audios, pues porque lógico lo hablé con él, él me dice que van a corregir, incluso me dice que si me pone el crédito, yo le digo que no es cuestión de crédito, porque la fotografía ni siquiera es mía, es una fotografía que nos entregaron a nosotros, y él me dice que va a corregir. Y esa fotografía hace parte del dossier que nos entregaron en el 2015, Inteligencia Militar, del cual hace parte también la fotografía que entregó el presidente Iván Duque a Naciones Unidas. Entonces, esa es una de lo que nos pasó esta semana.
Nos han preguntado por la fotografía, qué podría haber pasado. Yo creo que cuando nosotros hablamos con las comunidades que nos corroboran lo que está allí, en esas fotografías que nos entregó Inteligencia Militar, es parte de demostrar que es una fotografía que, digamos, como nos lo dice Inteligencia Militar, fue tomada en el Cauca. Aparte de eso, en el dossier que nos entrega Inteligencia Militar, no solo hay fotos, también hay información escrita en el que señalaban los comandantes guerrilleros de la zona. Nosotros le preguntamos a la gente, venga, aquí están los comandantes guerrilleros de la zona, y ellos nos dicen, ¿es este el comandante? Ellos nos dicen, sí es este el comandante. Reconocen las fotografías que nos entregó Inteligencia Militar y, como le digo, ellos dicen que sí estaban pasando la situación. Además, en ese dossier que nos entrega Inteligencia Militar hay unas fotografías del ELN poniendo a pintar a los niños, a hacer dibujos. Y los dibujos que hacen los niños son un mapa de Colombia, pues son 2 mapas de Colombia, mujeres pintadas con la bandera de Colombia. Entonces ahí nace una pregunta para mí. Si esta foto hubiese sido tomada en unas escuelas en Táchira, no creo que un niño de una edad tan temprana vaya a dibujar un mapa de Colombia. Esto está todo en el dossier. Nosotros tenemos ese dossier, como les digo, y de alguna forma creemos o al menos lo que nos dice Inteligencia Militar es que fueron tomadas en el Tambo, Cauca. Javier, pasemos ahora a las explicaciones que dan las autoridades, el gobierno. El comandante de las fuerzas militares aseguró que era esta foto apenas una referencia, no una prueba. ¿Así lo ven ustedes desde el periódico con la presentación que hizo el presidente Duque en la ONU? Nosotros ayer, cuando estábamos construyendo la información para publicarla, quisimos preguntarle al presidente Iván Duque, a la presidencia, lo mismo. ¿Quién le entregó esa información y cómo le entregó esa información? Por muchas situaciones. Y una de ellas es porque, de alguna forma, nosotros creemos que tendrían que haber revisado esa información. Luego circuló en redes pues que el gobierno había dicho que las fotos habían sido tomadas de Fundaredes. Para nosotros creemos que pues, deberían haber verificado la información, ¿sí? Antes de... porque precisamente es un informe que se va a presentar nada más y nada menos que ante la Asamblea de Naciones Unidas. Nosotros seguimos esperando la respuesta del gobierno. A nosotros no nos ha respondido, a pesar de que incluso ayer estuvimos esperando hasta las 11:30 de la noche. Frenamos la edición impresa hasta las 11:30 de la noche, esperando una respuesta que no nos ha llegado. Javier, si en privado el señor Tarazona le reconoció a usted que había un error con esa primera, pues con una de las fotos del paquete, uno podría suponer que lo mismo pasó con esta, pero que tiene muchas más implicaciones reconocerlo públicamente. Esa es una conclusión a la que ustedes llegan también, y digamos que considerando que el inteligencia militar pues tampoco puede salir a hacer quedar mal el presidente, pues es una cosa en donde hay mucho en juego en términos de la imagen y la seriedad del gobierno. Miren, yo lo que considero es que, por ejemplo, primero sí se debería haber verificado, lógico. No sé si el presidente pues pudo haber pecado pues porque confía en su gente, ¿cierto? No sé cuál es la intención o qué hay detrás de las afirmaciones pues, que hace el señor Javier Tarazona hoy en un comunicado. Lo que sí es cierto es que, como les digo, conversamos con él. Nosotros no desestimamos las denuncias que hace el señor Javier Tarazona ni la ONG Fundaredes, porque nosotros hemos estado en zona de frontera también. Nosotros hemos estado en Arauca, hemos estado en norte de Santander, y es una frontera que es extensa, que es porosa, y en la que sabemos que hay grupos irregulares allí. O sea, ese no es el punto en discusión. Nosotros no desestimamos esas denuncias. Lo que sí nos genera un poco de suspicacia es que presenten una fotografía que tiene un pie de foto cuando el presidente Duque la presenta que dice abril de 2018 y que nosotros la tenemos en 2015 y que luego Fundaredes dice que es en 2013. A mí Javier Tarazona me envía un link en el que me dice, mire, esta es la denuncia de donde está esa fotografía. Yo le doy a ese link un clic y el link aparece, como decimos en el argot, quebrado. No me lleva a ninguna parte, dice not found.
Javier, y toca un tema importante usted. Creo que todos estamos de acuerdo, periodistas, ciudadanos, autoridades, en que es indiscutible la presencia de la guerrilla colombiana y de grupos ilegales que pasan la frontera con Venezuela. Lo que sigue generando aún muchas dudas es de dónde salen estas fotos, por qué se hace referencia a esas fotos, y pues ustedes cumplieron con su labor y le agradecemos mucho por la entrevista y por hacer esa labor y revelarnos estas cosas que estamos conociendo con las fotos, cosas que también nos ha revelado la agencia AFP. Muchas gracias, Javier, por su tiempo hoy. A ustedes muchas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Gracias, Javier. Y además la denuncia de AFP es un segundo, digamos, punto en este eslabón, y ya veremos si en los próximos días se siguen verificando antecedentes sobre la autenticidad de las fotos y las fechas, ¿no? Las fechas también son importantes. Margarita, ¿y el gobierno venezolano ha dicho algo de esta polémica? Por supuesto, le vino como anillo al dedo porque hoy le correspondía a Delcy Rodríguez, en representación de Nicolás Maduro, el turno de intervención de Venezuela ante la Asamblea General. Y por supuesto dijeron, no solo ahí, sino en una rueda de prensa posterior, que Duque había mentido. Lo acusaron de mentir ante la Asamblea General y de presentar pruebas falsas. Es un episodio de verdad muy delicado y que cuesta mucho en términos de imagen a Colombia. Y que seguiremos discutiendo seguramente unos días más. Cambiamos de tema, Margarita, porque hoy hubo de nuevo protestas pacíficas, protestas de las universidades en Bogotá. Pero hoy, a diferencia de los días anteriores, en general fueron pacíficas. Pues eso es un avance, porque ya hemos visto que esta semana también se presentaron muchos desmanes y muchas tensiones debido a las protestas universitarias. Pero alegra mucho ver esta imagen. Ayer lo discutíamos aquí con un experto, además en convivencia, y pues así queda clarísimo el mensaje de las protestas, que iniciaron además por un tema de corrupción en la Universidad Distrital, y a las que se han sumado, y se sumaron hoy, más universidades, no solo públicas, sino también privadas. El Externado, la Piloto, la Pedagógica, que ya se ha sumado, la Nacional. Entonces, pues digamos que hoy el mensaje queda mucho más claro de estos estudiantes que están protestando por algo y que salieron hoy a las calles masivamente, ahí como lo estamos viendo. Ojalá no se vuelvan a presentar los desmanes, y también la represión de la fuerza pública en las protestas, porque ha sido lamentable. Sí, ha habido de lado y lado también. Ha habido hoy también algunos lunares, pero lo que queríamos mostrar era esas imágenes de marchas pacíficas hoy y masivas. Y hacemos una pausa, Margarita. Pero cuando regresemos vamos a hablar de otro episodio en la Asamblea de las Naciones Unidas, el que protagonizó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Gracias por seguir en Sala de Prensa. Y en esta semana marcada por la Asamblea General de Naciones Unidas tuvo lugar un episodio bien curioso, Margarita. Germán, en la larga sucesión de mandatarios que ya sabemos que hablan por turnos y en su mayoría dan discursos predecibles, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decidió tomarse un selfie cuando llegó su turno de hablar. Sí, pudo parecer inicialmente una banalidad, algo ligero, pero el gesto y el discurso del joven Bukele pusieron sobre el tapete un debate de fondo. ¿Se quedaron obsoletos los métodos de la ONU? Me complace dirigirme a ustedes por primera ocasión desde esta palestra. Ahora, solo un segundo, si me permiten. El nuevo mundo ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar a donde irá esta foto. Créanme, muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso. Aunque no lo queramos aceptar, la red cada día se vuelve más el mundo real y este formato de asamblea se vuelve cada vez más obsoleto. La forma en que venimos hablando aquí no ha cambiado desde hace 74 años. El mundo ha cambiado y la Asamblea General continúa siendo la misma. Tal vez dentro de algunos años no tengamos que viajar decenas de miles de personas a Nueva York a reunirnos en este edificio, cuando una serie de conferencias hubieran costado varios centenares de millones de dólares menos, y estoy seguro que prácticamente hubieran tenido el mismo efecto y el mismo impacto. Rompió el molde el presidente Bukele. Pues es un debate de fondo en realidad, y él representa la voz de las nuevas generaciones, y si uno lo piensa un poco más despacio, si todo cambia, si cambian los procedimientos y si hay tecnología, pues sí, mucho se habla de para qué sirve una parafernalia como la de la Asamblea de la ONU, un balance que además es muy pertinente de hacer. A Bukele le están haciendo muchas críticas en su país y le dicen que se gastó el tiempo y la oportunidad de hablar de los problemas de El Salvador
haciendo esta especie de payasada, pero me parece que hay que leerlo y no verlo tan superficialmente como podría parecer una selfie. Y seguimos hablando de su discurso, seguramente otros discursos no están hablando tanto en el mundo. Además, usted hizo seguimiento a esta Asamblea General, pues usted es la directora de la sección internacional, Margarita. ¿Cómo eran los auditorios, digamos, cuando había los discursos? Es que también se está hablando mucho de eso, porque, claro, la Asamblea es gigante, el auditorio en el que se realiza en Nueva York, y está prácticamente vacía, o está ocupada en un 10% o en un 15%, supongo que solo con los mandatarios importantes, quiero decir Donald Trump y las potencias, quizá habrá un poco más de auditorio, pero generalmente acuden ahí solo las delegaciones que acompañan al presidente y poco más, 2 o 3 naciones que supongo que estarán interesadas en oír algunos temas. Y incluso hubo alguno que se durmió. Claro, bueno, si se durmió el secretario de Comercio de Estados Unidos en el discurso de Trump, imagínese de ahí para adelante lo que puede pasar ahí. Entonces lo comparaban con un congreso, incluso con ausentismo, con falta de quórum, con no sé, o sea, es un esquema que valdría la pena revisar. Ajá, y para hablar de este tema, que es un tema de fondo, como decía Margarita, tenemos al internacionalista Mauricio Jaramillo Jacir. Mauricio, ¿qué opina de lo hecho y lo dicho por el presidente de El Salvador en su discurso ante la Asamblea de la ONU? Bueno, yo creo que es coherente con el estilo de Nayib Bukele. Es un presidente que ha tratado de sacar provecho de las nuevas tecnologías. Es un presidente que vive actualmente de las redes sociales, de trinar, de hacer mensajes como por medios alternativos de información. Y me parece que lo que hay es un pedido básicamente porque la política internacional esté más en sintonía con las nuevas tecnologías. Y esto obviamente también tiene que ver con su edad y con el contexto que está viviendo el presidente salvadoreño. Mauricio, Bukele calificó como obsoleta la forma en la que él y sus homólogos dan los discursos en ese escenario. ¿Usted está de acuerdo con eso? Hay que entender básicamente que Naciones Unidas nació en el contexto de la posguerra, es decir, es una institución que todavía conserva un contexto, una estructura, un talante que no necesariamente está acorde hoy con las nuevas tecnologías. Yo creo que el presidente salvadoreño tiene, digamos, razón en parte en el reclamo, que hay unas Naciones Unidas muy alejadas a veces de la vida de la gente, de la cotidianidad del ciudadano de a pie, pero también recordaría que esto hay que inscribirlo en un discurso bastante populista por parte de este mandatario, que lo que busca es acercarse a la gente y lanzar una crítica un poco trasnochada, repetida. Desde hace por lo menos 30, 40 años se viene criticando precisamente esta tribuna de Naciones Unidas, que no obstante le ha dado visibilidad a temas que si no fuera por este encuentro no serían suficientemente visibles. Claro, son temas muy importantes los que se discuten en la Asamblea, pero ¿cómo podrían acercarse organizaciones como la ONU precisamente más a la gente? Porque la gente definitivamente sí puede verlas como algo lejano. Yo lo que creo es que hoy en día hay varios temas que hacen parte de la cotidianidad de la gente y en las que Naciones Unidas tiene un rol importantísimo para desempeñar. El primero es el tema del calentamiento global y me parece que hay una labor importantísima de Naciones Unidas en la promoción de todas las normas que buscan atajar, por ejemplo, el tema del calentamiento global. Y luego hay temas en determinadas zonas que yo creo que Naciones Unidas ha hecho promoción. Por ejemplo, actualmente hay una promoción por desactivar las tensiones entre Colombia y Venezuela. En Oriente Medio se ha promovido la idea de una salida negociada al conflicto entre israelíes y palestinos. Se ha promovido, por ejemplo, también una salida pacífica al plan nuclear de Irán y de Corea del Norte. Entonces yo pensaría que no se debería reducir el papel de Naciones Unidas por críticas que a veces son fundamentadas, pero que desconocen toda una trayectoria y una serie de conquistas históricas que se han logrado precisamente por el marco de Naciones Unidas. Bueno, pero además son una serie de discursos muy predecibles, es decir, uno casi puede adivinar de qué va a hablar cada mandatario y especialmente en esta asamblea no ha habido sorpresas, no ha habido como alguien que se haya salido del molde, que haya adoptado una posición distinta a lo que se preveía, no hay un llamado transgresor de diálogo, es decir, el mundo está donde estaba. Por eso la pregunta ¿es solo cuestión de forma o de fondo? Porque para los ciudadanos en realidad es carreta. Pues como decía hace un rato, hay que tener en cuenta que la Asamblea General no busca resolver problemas de fondo,
ningún presidente que llega a la Asamblea a hablar de un tema está esperando que al otro día haya una solución concreta. Yo lo que creo es que en la Asamblea General lo que ocurre es que temas, por ejemplo, que no tienen suficiente visibilidad, pues obtienen un apoyo, visibilidad, se hacen denuncias, se hace un llamado y hay que atender ese llamado dentro de unas dimensiones que son la soberanía de los estados. Hay que recordar que Naciones Unidas hace lo que los estados quieren. Entonces, obviamente hay algo de demagogia, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces lo que se está haciendo es una suerte de democratización, porque todos los estados del mundo, todos los estados pueden llegar ahí y plantear una posición, y yo creo que eso es lo verdaderamente rescatable, más allá de la acusación de demagogia. Claro, es Mauricio Jaramillo y claro, también además de los discursos hay decenas de reuniones entre mandatarios, entre delegaciones que pues llegan a muchos más resultados de pronto que los mismos discursos. Son más efectivas, seguro. Bueno, y hacemos una nueva pausa, Margarita, pero ya volvemos para hablar de la decisión de Facebook con sus likes. Seguramente le interesa el tema. A mí sí. Margarita, le hago una pregunta. ¿Usted qué tanto mira redes sociales? Pues cada vez estoy usando menos yo como emisora de mensajes y sigo conservando algunas, por ejemplo Twitter, que son fundamentales para el trabajo, para ver qué trinan los demás, pero yo cada vez menos. Sí, para consultar a las fuentes, digamos que las podemos mirar nosotros como periodistas, pero sí cada vez como usuario creo que también me estoy alejando cada vez más. Por falta de tiempo y a veces también aburren un poquito las redes sociales, aunque bueno, estamos en un medio digital, además nosotros aquí hablando, pero bueno, ahí hay una cosa bien complicada. Hay una especie de saturación, yo creo, también de uso de redes, quiero decir, Facebook, Twitter, Instagram. Y puede tener también que ver con el tema de los likes y esas interacciones que tanta presión ponen en alguna gente. Por ejemplo, esta semana Facebook, y es el tema que vamos a analizar ahora, anunció que va a empezar a ocultar el contador de likes o los me gusta en algunas cuentas de esa red social. En Australia empiezan el experimento. Los autores de esas publicaciones pueden seguir viendo las interacciones, por supuesto, pero no los amigos, es decir, el público. De esa manera se busca quitar la presión para que algunos sienten al ver si una de sus publicaciones genera o no esos me gusta. Además quiere probar Facebook, así como lo empezó a hacer Instagram en algunos países, si esto cambia la forma de relacionarse entre los usuarios y resulta de alguna manera más saludable. Pero vamos a hablar de ese tema con el neuropsicólogo Juan Camilo Urazán de la Universidad Manuel Beltrán. Juan Camilo, ¿por qué algunas personas le dan tanta importancia a los likes, a los me gusta en las redes sociales? Bueno, particularmente el tema de los likes en redes sociales claramente está asociado a una digitalización de las relaciones sociales entre las personas. Entonces, esa medida que ha hecho que la inclusión de esta digitalización ha cambiado la manera en que nosotros nos relacionamos y claramente ahora la medición da cuenta de cuántos likes tenemos frente a las publicaciones que nosotros hacemos. Entonces, en esa medida, el tener un número considerable de likes da cuenta de supuestas muy buenas relaciones sociales. Entonces, eso hace que las personas tengan muy en cuenta que se les dé like a lo que están compartiendo en las diferentes redes sociales. Pero muchas veces recibimos comentarios o likes de personas que ni siquiera conocemos. Y además, no siempre son comentarios o likes buenos, quiero decir, en las oportunidades en que se puede escribir. Y eso puede llegar incluso a importar más que lo que piensen o sientan las personas realmente importantes, las personas cercanas. ¿Qué muestra esto de la forma en que nos estamos relacionando ahora con los demás? Bueno, efectivamente esto muestra un cambio completamente en la manera en que nosotros nos estamos relacionando, pero claramente la tecnología lo que ha evidenciado es una manera un poco más simplista, diría yo, en la manera en que yo me relaciono con el otro y claramente está mostrando cómo de una u otra manera se están debilitando las maneras en que las personas se están relacionando. Es decir, el uso de las redes sociales para que yo me pueda comunicar con los demás no hace sino dar cuenta de un debilitamiento muy sustancial del cómo yo no tengo las habilidades para relacionarme de manera directa con el otro. Entre más conectados parece que nos desconectamos más de las personas que tenemos alrededor, ahí tiene usted razón. Y en esa medida, ¿le parece, Juan Camilo, sana la decisión de redes como Facebook e Instagram de ocultar esos likes? Bueno, en este caso, particularmente el hecho de que compañías que manejan redes sociales comiencen a pronunciarse en el quitar la evidencia de los likes que le dan a las publicaciones, da cuenta de que se está metiendo un poco frente al relacionamiento de las personas con los demás y que van a quitar un poco el mercantilismo del hecho de las redes sociales frente a la
el compartir cosas que están dando las personas, sobre todo los llamados influenciadores. Eso, precisamente sobre ese tema que usted toca, porque detrás de los likes, además hay un negocio millonario para esos influenciadores, porque eso de alguna manera mide el alcance de sus publicaciones. Les están moviendo el piso con eso, ¿verdad? Sí, efectivamente, el tema de las redes sociales se convirtió en una plataforma o una lanzadera, diría yo, para estas personas o conocidos también como los influenciadores, que realmente en muchos casos, y ha sido tendencia de críticas en la medida en que muchas veces se desconoce si existe la realidad, en la medida en que estos likes o estos me gusta en los comentarios y publicaciones que hacen estas personas, pues en realidad son reales, o si más bien se están utilizando los mismos medios tecnológicos para conseguir likes que son completamente falsos. Incluso se habla en muchos escenarios de esas granjas de likes que tienen en Asia, por ejemplo, donde existen personas que dedican solamente a darle me gusta a ciertos comentarios para generar ganancias monetarias frente a lo que se está compartiendo. Bueno, muchas gracias, Juan Camilo, y vamos a ver cuántos likes tenemos en este programa hoy en YouTube, en Noticias Caracol Ahora. Antes de que nos los quiten, porque por ahora el experimento es en Australia, pero muy seguramente se ampliará al resto del mundo. Así es, Margarita, llegamos al final de Sala de Prensa esta semana. Sí, que tengan un buen descanso y nos vemos el lunes con más en Sala de Prensa.